Buenos días a todos. Voy a continuar un poco con el tema que dejamos la última vez que nos vimos en clase. Estábamos hablando del sector público. El sector público ya conocemos que es uno de los agentes que interviene en la economía, junto con las familias y con las empresas. ¿El sector público qué función hace? Pues el sector público, como todo agente económico, actúa en un ambiente de escasez y lo que hace es administrar de la mejor forma los recursos escasos que tiene, que provienen de los ingresos públicos, de las familias y de las empresas, para destinarlos a realizar gastos públicos. Ejemplos de gasto público: pues construcción de nuevos hospitales, subvenciones para fomentar la innovación en las empresas, construcción de una autovía, contratar a nuevos funcionarios. Con lo cual, el sector público gestiona los ingresos públicos que recauda de familias y de empresas a través, como conocemos, básicamente de los impuestos. También están las tasas como ingreso público y también pues, las ayudas que recibe de la Unión Europea, y los destina a determinados gastos públicos. ¿Por qué actúa en un ambiente de escasez? Porque los recursos que tiene son limitados, que son los ingresos públicos, y tiene que elegir en qué gastos públicos se van a destinar. Por ejemplo, si el sector público decide que se va a destinar más en educación, pues a lo mejor es menos en seguridad lo que queda para poderse destinar ingresos públicos, con lo cual aquella partida o aquel gasto público que no se hace es el gasto de oportunidad que soportamos pues todos los ciudadanos. Hasta aquí yo creo que está bastante claro. ¿Esto cómo lo pone de manifiesto el sector público? Pues a través de los presupuestos generales del Estado. Todos los años el gobierno tiene que elaborar a final de año pues unos presupuestos de los gastos que va a realizar y de los ingresos que prevé recaudar para afrontar esos gastos. El gobierno se lo tiene que exponer al resto de partidos para que ellos pues den su visto bueno o se opongan y los presupuestos se aprueben. Hay 6 meses, o sea, hasta junio, para poder aprobar los presupuestos. Los presupuestos generales del Estado se aprueban y tienen rango de ley, y en ellos se refleja qué ingresos se van a recaudar y en qué se va a gastar. Y puede ser que los presupuestos generales del Estado tengan distinto saldo. Es decir, el saldo presupuestario ¿cómo puede ser? Pues puede ser que los ingresos públicos sean mayores a los gastos públicos. En ese caso, el saldo presupuestario es un saldo de superávit presupuestario. Si pasa al contrario, si pasa que los ingresos públicos son menores que los gastos públicos, o sea que el Estado gasta más o tiene previsto gastar más que los ingresos que prevé recaudar, entonces el saldo presupuestario es un saldo de déficit en las cuentas públicas o déficit presupuestario. Lo ideal sería que los ingresos públicos fueran iguales a los gastos públicos. Entonces se diría que el saldo presupuestario está equilibrado. Eso no suele pasar. Normalmente hay desequilibrio, ya sea superávit. Recordar, cuando los ingresos públicos
son mayores a los gastos públicos, o déficit, el caso contrario, cuando los gastos públicos son mayores a los ingresos públicos. Actualmente, la mayoría de países desarrollados presentan déficit presupuestario en sus cuentas. Espero que haya quedado más o menos claro este breve repaso en el tema dedicado al sector público, y he intentado sintetizar los puntos más importantes. Primer punto, ¿qué función hace el sector público en la economía? Segundo punto, ¿qué son los presupuestos generales del Estado? Y tercer punto, ¿cómo puede ser el saldo presupuestario?